Un coche de lujo se avería en medio de una avenida, y el caos se convierte en espectáculo cuando el poderoso dueño pierde el control de la situación. En el punto más crítico de la confusión, un niño manchado de grasa se ofrece a ayudar, provocando risas y desprecio del empresario. Movido por el orgullo, él acepta el desafío sin imaginar lo que está a punto de suceder. Minutos después, el motor vuelve a la vida, y con él comienza la transformación de un hombre que creía haberlo visto todo. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La tarde del martes en la Ciudad de México comenzó como todas las demás en la vida de Ricardo Mendoza. Compromisos programados con precisión militar, reuniones estratégicas fijadas hora tras hora, y la certeza inquebrantable de que todo seguiría según lo planeado. A los 53 años, Ricardo había construido un imperio en la industria automotriz. Su planta, Mendoza Motors, era sinónimo de lujo, estatus y poder. Él no solo vendía coches, vendía sueños. Sueños caros, inaccesibles para la mayoría, pero que alimentaban el ego de quienes podían pagar por ellos. Aquella tarde, Ricardo conducía su sedán importado, un modelo exclusivo que costaba lo equivalente a una casa en un barrio exclusivo. El cuero de los asientos exhalaba sofisticación, el panel digital respondía al menor toque y el rugido del motor era casi imperceptible, como el susurro de una promesa cumplida. Circulaba por el Paseo de la Reforma, una de las arterias más transitadas de la ciudad, rumbo a otra reunión con inversores internacionales. Todo transcurría perfectamente hasta que, sin previo aviso, sin señal, sin explicación, el coche simplemente se detuvo. El motor murió en medio del carril central. El silencio dentro del vehículo contrastaba con el caos que empezaba a formarse alrededor. Ricardo giró la llave. Nada. Presionó el botón de encendido. Nada. Lo intentó de nuevo, con más fuerza, como si la intensidad del gesto pudiera resolver el problema. Nada. Detrás de él, los claxones empezaron a sonar. Primero uno, luego dos, después un coro ensordecedor de impaciencia y revuelta. Los coches se desviaban bruscamente, los conductores gritaban por la ventana. Las palabras malsonantes resonaban en el aire caluroso de la tarde. Ricardo sintió que el sudor empezaba a correr por su frente. No era calor, era algo peor. Era la humillación. Él, Ricardo Mendoza, el hombre que controlaba una de las mayores ensambladoras del país, estaba varado en medio del Paseo de la Reforma como un novato que no sabía cambiar una marcha. Intentó llamar a la asistencia técnica de su propia empresa, pero la llamada se cortó. Lo intentó de nuevo. La línea estaba ocupada. La ironía era cruel. Afuera, la gente empezaba a detenerse. Algunos tomaban fotos, otros grababan. Las redes sociales ya estaban hirviendo antes, incluso de que Ricardo se diera cuenta de la magnitud del desastre. Un coche de lujo parado en Minnesänger. El tráfico era solo una molestia. Un coche de lujo de Mendoza Motors parado en el tráfico era un escándalo, y todos querían registrar aquel momento. El embotellamiento se extendía por cuadras. Las motos pasaban tocando la bocina. Los peatones se detenían en las aceras para ver el espectáculo, y Ricardo sentía que cada segundo allí dentro era una eternidad. Se desabrochó el cuello de la camisa, aflojó su corbata italiana, pero nada aliviaba la opresión en el pecho. La frustración daba paso a la rabia. ¿Cómo podía estar pasándole aquello precisamente a él? Fue entonces cuando oyó un suave golpe en la ventana. Ricardo giró la cabeza, preparado para despachar a cualquier curioso inoportuno, pero lo que vio lo dejó aún más irritado. Era un niño. No debía de tener más de 12 años. Delgado, con ropa sencilla y desgastada, los brazos manchados de grasa, el rostro sudado y los ojos oscuros fijos en el empresario. El chico hizo un gesto con la mano, pidiéndole que bajara el cristal. Ricardo vaciló. Estaba acostumbrado a tratar con ejecutivos, inversores, políticos, no con niños sucios de grasa en medio de la avenida, pero el tráfico no se movía, el calor aumentaba y la multitud crecía.
Con un suspiro de impaciencia, bajó el cristal unos centímetros. El niño no perdió el tiempo. «Yo puedo arreglarlo, señor. Sé cuál es el problema», dijo. La voz era firme, pero baja. No había arrogancia, solo la certeza de quien conocía bien su oficio. Ricardo parpadeó incrédulo. «¿Tú qué?» «Puedo arreglar el coche. Es la válvula solenoide del sistema de inyección». Se bloqueó. «Ya he visto que esto pase antes». Una sonrisa irónica se formó en los labios de Ricardo. Miró a su alrededor. Algunas personas observaban la escena. Un grupo de jóvenes empezó a reírse. Una mujer comentó algo en voz alta, burlándose de la situación. Ricardo sintió que el orgullo le hervía por dentro. Aquel mocoso creía que podía arreglar un coche importado, un modelo que ni siquiera la mayoría de los mecánicos del país conocía bien. «Mira, niño, este coche cuesta más de lo que vas a ganar en toda tu vida. No es una bicicleta, no es un coche viejo. No tienes la menor idea de lo que estás diciendo». El niño no retrocedió. «Sé de lo que hablo, sí. Trabajo con mi padre en el taller, arreglamos de todo. Coches nuevos, coches antiguos, coches importados. Sé identificar un fallo solo por el sonido. Y este coche de aquí se bloqueó por culpa de la válvula. Si me deja intentarlo, lo resuelvo». La audiencia aumentaba. Algunos curiosos empezaron a acercarse. Ricardo oyó risas al fondo. Sintió el peso de las miradas, de los móviles apuntando, de la exposición pública. Estaba acorralado. Podía seguir allí, atrapado en su propio orgullo, o podía aceptar la propuesta de aquel chico y arriesgarse a quedar como un tonto aún mayor. Pero la rabia habló más fuerte. «Está bien. ¿Quieres arreglarlo? Entonces arréglalo. Pero si no lo consigues, te vas de aquí corriendo y no vuelves a aparecer por aquí. Y si lo consigues, te pago». «¿Trato hecho?» El niño asintió con la cabeza. «Hecho». Ricardo bajó del coche, acomodándose el traje arrugado y limpiándose la cara con un pañuelo de bolsillo. Se alejó unos pasos, cruzando los brazos, mientras observaba al chico abrir el capó del vehículo con una confianza que rozaba lo absurdo. La gente alrededor comentaba entre sí. Algunos reían abiertamente, otros tomaban fotos. Ricardo sintió que la humillación le quemaba más hondo. Aquello sería titular, estaba seguro. Mateo, el niño, miró el motor con la misma atención que un cirujano dedicaría a una operación delicada. Conocía ese tipo de coche, no porque hubiera trabajado en muchos, sino porque estudiaba. Cada noche, después de ayudar a su padre en el taller, pasaba horas leyendo manuales técnicos que encontraba en mercados de viejo o descargaba de Internet. Conocía cada pieza, cada sistema, cada punto débil de los modelos más sofisticados. Y aquel fallo era un clásico. Válvula solenoide bloqueada. Bastaba con liberar la presión, ajustar la posición y reactivar el circuito. Pidió un destornillador prestado a un motociclista que se detuvo a mirar. Trabajó en silencio, ignorando los comentarios malintencionados, las risas, las provocaciones. Sus dedos se movían con precisión. Desmontó la protección, localizó la válvula, ajustó la presión, limpió el punto de contacto y reconectó el sistema. Le llevó menos de 10 minutos. Cuando terminó, Mateo miró a Ricardo y dijo simplemente: «Listo, puede encenderlo». Ricardo frunció el ceño. Aquello no podía estar bien. No era posible que un mocoso hubiera resuelto en minutos lo que la asistencia técnica tardaría horas en diagnosticar. Pero entró en el coche, giró la llave, y para su absoluto asombro, el motor ronroneó con perfección. El panel se encendió, los sistemas respondieron y el vehículo funcionaba como si nada hubiera pasado. El silencio que siguió fue incómodo. Las risas cesaron. Los comentarios malintencionados se transformaron en murmullos de sorpresa. Ricardo salió del coche despacio, mirando al niño con una mezcla de incredulidad y algo que no sabía nombrar. ¿Vergüenza? ¿Admiración? ¿Confusión? Mateo cerró el capó, se limpió las manos en su pantalón ya sucio y esperó. Ricardo sacó la cartera del bolsillo, extrajo unos billetes y se los tendió al chico. «Ganaste.
Toma. Mateo tomó el dinero, agradeció con un gesto de cabeza y empezó a alejarse. Ricardo se quedó allí parado, mientras el tráfico empezaba a fluir de nuevo, mientras la gente volvía a sus vidas, mientras el episodio se transformaba en un vídeo viral más en las redes sociales. Pero algo cambió dentro de él en ese momento. Algo pequeño, casi imperceptible, pero que empezaría a crecer en los días siguientes. No lo sabía aún, pero aquella tarde en el Paseo de la Reforma sería el inicio de una transformación que jamás imaginó posible. Mateo, por su parte, siguió caminando por las concurridas calles de la Ciudad de México, guardando el dinero en el bolsillo y pensando solo en una cosa: llegar a casa y contarle a su padre que había conseguido otro trabajo. Para él, aquello era solo un día más, un desafío más vencido, una prueba más de que el conocimiento valía más que cualquier diploma colgado en la pared. Mientras tanto, en las redes sociales, el vídeo ya había superado las 100.000 reproducciones. El título decía: Niño humilla a empresario millonario al arreglar coche de lujo en pleno Reforma. Los comentarios eran despiadados. Algunos defendían al chico, otros atacaban a Ricardo. La polémica no había hecho más que empezar. Y ninguno de los dos sabía aún cuánto cambiaría aquel encuentro sus vidas para siempre. La noche cayó sobre la Ciudad de México con su manto de luces intermitentes y sonidos distantes. Ricardo Mendoza estaba en su apartamento en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, pero por primera vez en años no lograba sentir el confort habitual que aquel lugar le proporcionaba. Las paredes de cristal revelaban la ciudad allá abajo, un océano de edificios iluminados que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Normalmente, aquella visión le traía satisfacción. Era la prueba visual de su éxito, de su capacidad de estar por encima, literalmente, de la mayoría de las personas. Pero aquella noche, todo parecía diferente. Estaba sentado en el sillón de cuero italiano, con un vaso de whisky escocés en la mano, mirando la pantalla del móvil, con una expresión que mezclaba rabia, vergüenza y algo más profundo que no lograba identificar. El vídeo ya tenía más de 2 millones de reproducciones. 2 millones. En menos de 12 horas, aquella escena en Reforma se había transformado en uno de los temas más comentados de las redes sociales del país. Los comentarios eran despiadados. Un empresario millonario humillado por un niño. Este es el México real. El talento no necesita apellido. Ese hombre vende coches de lujo pero ni siquiera sabe arreglar el suyo. Ridículo. El niño merece una beca de estudios, no limosna de un ricachón arrogante. Ricardo bebió otro trago, sintiendo el líquido quemar su garganta. Había construido una reputación a lo largo de décadas. Había transformado Mendoza Motors en un referente nacional. Había cerrado contratos internacionales, expandido fábricas, generado empleos. Y ahora, por culpa de un fallo mecánico y de un mocoso que apareció de la nada, su imagen estaba siendo destrozada públicamente. Quería estar furioso. Quería culpar al chico, culpar al coche, culpar al universo. Pero en el fondo había algo que lo incomodaba aún más: el recuerdo de la mirada de aquel niño. Mateo no había demostrado arrogancia. No se había burlado. No se había exhibido. Simplemente hizo el trabajo, tomó el dinero y se fue. Había una dignidad en aquello que Ricardo no podía ignorar. Y peor, había una competencia que él, con todo su dinero y poder, no poseía. Aquello dolía de una forma a la que no estaba acostumbrado. El móvil vibró. Era un mensaje de Mauricio Torres, su socio más antiguo en Mendoza Motors. Ricardo, tenemos que hablar sobre el vídeo. Esto está afectando la imagen de la empresa. Los accionistas están preocupados. Mañana por la mañana, en la sala de juntas, vamos a resolver esto antes de que se convierta en una crisis mayor. Ricardo suspiró. Mauricio siempre había sido pragmático, calculador, obsesionado por el control de daños y los números al final del mes. Eran socios desde hacía 15 años, pero Ricardo nunca sintió que hubiera una amistad verdadera allí. Había interés mutuo, conveniencia, lucro compartido.
nada más. Y ahora, sabía, Mauricio estaba menos preocupado por lo que Ricardo sentía y más por el impacto financiero de aquella situación. Apagó el móvil, dejó el vaso sobre la mesa de centro y caminó hacia la ventana. Apoyó la frente en el cristal frío y cerró los ojos. Fue entonces cuando el recuerdo vino, inevitable, doloroso, devastador. El recuerdo de Adrián. Adrián Mendoza, su hijo, 12 años, cabello oscuro, ojos brillantes llenos de curiosidad por el mundo. Tendría exactamente la edad de aquel niño ahora. Tendría, porque Adrián ya no estaba aquí. Hacía 5 años un accidente le quitó la vida al chico de forma abrupta, irreversible, cruel. Ricardo nunca se recuperó. Nunca pudo hablar de aquello sin sentir que el pecho se le oprimía, sin sentir que le faltaba el aire, sin sentir que una parte de él murió junto con su hijo. Fue por eso que el encuentro con Mateo le afectó tanto. No era solo la humillación pública, era el hecho de que al mirar a aquel niño, Ricardo vio lo que Adrián podría haber sido. Un chico inteligente, decidido, lleno de vida. Y al mismo tiempo, vio lo que él mismo nunca fue, lo suficientemente humilde para aprender de quién estaba a su lado. Ricardo abrió los ojos, respiró hondo y tomó una decisión. No sabía aún lo que aquello significaba, pero sabía que no podía simplemente seguir adelante fingiendo que nada había pasado. Algo dentro de él se había roto aquella tarde y tal vez era hora de empezar a reconstruir. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en la delegación de Iztapalapa, la vida seguía de forma completamente diferente. El taller Solís e Hijo estaba silencioso aquella noche. Las herramientas estaban organizadas en las paredes, los coches, esperando reparación, descansaban en el patio cubierto de grasa y aceite, y en la pequeña oficina improvisada al fondo, Antonio Solís contaba los billetes que su hijo había traído a casa. Antonio era un hombre de 42 años, manos callosas por el trabajo duro, hombros anchos encorvados por los años de esfuerzo, y una mirada cansada que cargaba el peso de quien luchó toda la vida para mantener a su familia con dignidad. Estaba orgulloso del taller. No era grande, no era moderno, no tenía equipos de última generación, pero era honesto. Era suyo. Y lo más importante, era el lugar donde le estaba enseñando a su hijo todo lo que sabía. Hiciste un buen trabajo hoy, Mateo. Este dinero ayudará a pagar las facturas atrasadas. Antonio sonrió, pero había una tristeza discreta en aquella sonrisa. Sabía que el talento de su hijo valía mucho más que pequeñas reparaciones en coches parados en la calle. Sabía que Mateo merecía oportunidades mayores, una educación mejor, un futuro más amplio. Pero la realidad financiera no permitía sueños grandes. Mateo estaba sentado en un taburete viejo, hojeando un manual técnico que había comprado en un puesto de libros usados. «Papá, ¿crees que algún día podamos ampliar el taller? Ya sabes, tener equipos nuevos, contratar a más gente, hacer reparaciones más complejas». Antonio suspiró. Quería decir que sí. Quería prometerle a su hijo que todo mejoraría, que el esfuerzo sería recompensado, que el talento sería reconocido. Pero era realista. La vida le enseñó a no crear expectativas que no pudiera cumplir. Algún día tal vez, hijo, pero por ahora hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y tú lo estás haciendo muy bien. Mejor que yo a tu edad, sin duda. Mateo sonrió, pero no insistió. Entendía las limitaciones. Entendía que el dinero era escaso, que las oportunidades eran raras, que el mundo exterior, no sé, lo ponía fácil a gente como ellos. Pero también sabía que tenía un don. Lograba entender las máquinas de una manera que pocos podían. Lograba identificar problemas que mecánicos experimentados tardaban horas en diagnosticar. Y se preguntaba, secretamente, si algún día aquello sería suficiente para cambiar sus vidas. Lo que ninguno de los dos sabía era que aquel vídeo viral estaba a punto de cambiarlo todo. En las redes sociales, los periodistas empezaban a investigar quién era aquel niño. Los perfiles de noticias locales empezaban a compartir la historia. La gente empezaba a preguntar, ¿dónde estudia? ¿Quién es su padre?
¿Por qué un niño tan talentoso está trabajando en la calle en lugar de estar en una escuela técnica de calidad? La conmoción pública crecía, y con ella vendría la atención. Atención que podría ser una bendición o una maldición, dependiendo de quién decidiera involucrarse. Al día siguiente, Ricardo se despertó temprano como siempre, pero a diferencia de otras mañanas, no logró concentrarse en los correos electrónicos, en las hojas de cálculo, en los informes financieros. Su mente volvía constantemente a aquel niño. Tomó el móvil y por primera vez vio el vídeo de principio a fin. Se vio a sí mismo burlándose de Mateo. Vio la reacción de la audiencia. Vio el momento en que el motor volvió a funcionar y el silencio incómodo que siguió. Y por primera vez, Ricardo sintió vergüenza. Vergüenza genuina. Se vistió, desayunó sin apetito y se dirigió a la sede de Mendoza Motors. El edificio de cristal y acero brillaba bajo el sol de la mañana, imponente, moderno, símbolo de éxito corporativo. Ricardo entró en el ascensor privado y subió directo al último piso, donde estaba la sala de juntas ejecutivas. Mauricio ya estaba allí, junto con otros 2 directores y el equipo de relaciones públicas. Ricardo, buenos días. Vamos directo al grano. Mauricio abrió una tableta y mostró gráficos, análisis de sentimiento en redes sociales, proyecciones de impacto en la marca. El vídeo está generando una ola de críticas contra la empresa. La gente está asociando a Mendoza Motors con el elitismo, la arrogancia, la desconexión con la realidad. Tenemos que actuar rápido. Mi sugerencia es que grabes una disculpa pública, reforzando el compromiso de la empresa con la inclusión social y, quién sabe, haciendo alguna donación a instituciones que trabajan con niños necesitados. Ricardo escuchó en silencio. Conocía ese juego. Control de daños, relaciones públicas, transformar un escándalo en una oportunidad de marketing. Pero esta vez, algo dentro de él rechazaba ese enfoque. No quería transformar aquello en una jugada de imagen. Quería hacer algo real, algo que importara. No. La respuesta fue firme, sorprendiendo a todos en la sala. No voy a grabar un vídeo pidiendo disculpas solo para salvar la imagen de la empresa. Voy a hacer algo diferente. Voy a buscar a ese chico. Voy a conocer su historia. Y voy a ayudar de verdad. No para las cámaras, no para las redes sociales. Porque es lo correcto. Mauricio frunció el ceño. Ricardo, con todo respeto, eso no es sensato. No conoces a ese chico. No sabes quién es su familia. Puede ser una trampa. Puede generar más problemas. Deja que el equipo de relaciones públicas se encargue de esto. Ellos saben lo que hacen. Ricardo se levantó, se ajustó la chaqueta y miró directamente a Mauricio. Yo sé lo que estoy haciendo, Mauricio, y esta vez lo voy a hacer a mi manera. La reunión ha terminado. Y con eso, Ricardo salió de la sala, dejando atrás un silencio tenso y miradas confundidas. Sabía que aquella decisión podría tener consecuencias. Sabía que estaba contradiciendo la lógica empresarial fría que siempre había seguido. Pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba haciendo algo que valía la pena. Algo que Adrián habría aprobado. Volvió al coche, ahora funcionando perfectamente, y tecleó en el GPS del móvil. Taller Solís e Hijo, Iztapalapa, Ciudad de México. El trayecto apareció en la pantalla. 40 minutos de distancia. 40 minutos que separarían 2 mundos completamente diferentes. Y Ricardo estaba a punto de cruzar esa frontera por primera vez en su vida. Iztapalapa era un barrio que Ricardo Mendoza conocía solo, de nombre y de informes financieros. Sabía que allí se encontraban comerciantes, pequeñas fábricas, talleres mecánicos y un movimiento intenso de personas que trabajaban duro para ganarse la vida. Pero nunca había puesto un pie de verdad en aquellas calles. Mientras conducía su sedán importado por las vías estrechas y concurridas, notaba las miradas curiosas que el coche atraía. Era un objeto fuera de lugar allí, un símbolo de riqueza en medio de la sencillez de lo cotidiano trabajador. Ricardo sentía el contraste en la piel y por primera vez en mucho tiempo aquello le incomodaba.
El GPS indicó que había llegado a su destino. Ricardo aparcó frente a una construcción antigua con paredes desconchadas, un cartel descolorido donde se leía Taller Solís e Hijo y un portón de hierro medio oxidado que estaba entreabierto. Salió del coche despacio, se ajustó la chaqueta y respiró hondo. No sabía exactamente qué iba a decir. No tenía un guión preparado. Solo sabía que necesitaba estar allí. En cuanto cruzó el portón, vio a Mateo agachado al lado de un coche antiguo, con una llave inglesa en la mano, concentrado en aflojar un tornillo rebelde. El niño no lo vio de inmediato. Ricardo se quedó parado unos segundos observando. Había algo puro en aquella escena. El chico trabajaba con dedicación, ignorando el calor, la suciedad, la incomodidad. Estaba completamente inmerso en lo que hacía y aquello despertó en Ricardo una admiración silenciosa. Mateo finalmente levantó la cabeza y, al ver al empresario parado allí, abrió mucho los ojos, soltó la herramienta y se levantó rápidamente, limpiándose las manos sucias en la camisa. «Señor, ¿qué hace usted aquí?» Ricardo dio un paso al frente, intentando parecer menos intimidador de lo que normalmente era. «Vine a buscarte, Mateo. Quería hablar contigo. Y con tu padre, si es posible». Mateo vaciló, claramente sorprendido. «Mi padre está allí dentro, en la oficina, pero señor, si es por lo del vídeo, yo no tuve la culpa de nada. Yo solo arreglé el coche, no quise causar problemas». Ricardo sacudió la cabeza. «No, no es eso. No causaste ningún problema. De hecho, me mostraste algo que necesitaba ver hace mucho tiempo. ¿Puedo hablar con tu padre?» Mateo asintió con la cabeza, aún desconfiado, y guió a Ricardo hasta el fondo del taller. Pasaron por pasillos estrechos, repletos de piezas automotrices apiladas, neumáticos viejos, herramientas colgadas en las paredes. Todo olía a grasa, aceite y sudor de trabajo honesto. Para Ricardo, aquel ambiente era casi alienígena. Vivía en oficinas climatizadas, con muebles de diseño y obras de arte en las paredes. Allí, el lujo era tener espacio suficiente para trabajar. Antonio Solís estaba sentado en una silla de plástico analizando una factura cuando los dos entraron. Levantó la mirada y al ver al hombre de traje impecable al lado de su hijo, frunció el ceño. «¿Puedo ayudarle?» Ricardo extendió la mano. «Mi nombre es Ricardo Mendoza. Soy el dueño de Mendoza Motors. Y también soy el tipo al que su hijo salvó de pasar el mayor bochorno de su vida ayer en Reforma». Antonio estrechó la mano de Ricardo con fuerza, pero no sonrió. Era cauteloso por naturaleza. Ya había visto a gente de dinero aparecer con promesas vacías antes. «Vi el vídeo. Medio país vio el vídeo. ¿Qué quiere usted aquí?» Ricardo respiró hondo. «Mire, sé que no tiene ningún motivo para confiar en mí. Sé que no fui educado con su hijo ayer. De hecho, fui arrogante, prepotente y ridículo. Pero vine aquí porque quiero hacer algo correcto, quiero ayudar de verdad». Antonio cruzó los brazos con la mirada aún desconfiada. «¿Ayudar cómo? ¿Con dinero? ¿Con caridad? Porque no necesitamos limosna, señor Mendoza. Trabajamos duro aquí y nos mantenemos con dignidad». Ricardo sacudió la cabeza. «No es caridad, es reconocimiento. Su hijo tiene un talento raro. Logró arreglar un coche que ni los mecánicos de mi propia ensambladora lograrían diagnosticar tan rápido. Se merece oportunidades mejores que trabajar en un taller sin los recursos adecuados. No digo que el trabajo aquí no tenga valor, pero digo que él puede llegar más lejos, y quiero ayudar en eso». Mateo, que estaba parado al lado de su padre, miró a Ricardo con una mezcla de esperanza y miedo. «¿Pero qué quiere usted a cambio?» La pregunta pilló a Ricardo por sorpresa. No había pensado en un intercambio. Por primera vez en décadas, estaba actuando sin calcular un retorno financiero, sin pensar en el beneficio, sin trazar estrategias de marketing. Estaba actuando porque algo dentro de él se lo pedía. «Nada, Mateo. No quiero nada a cambio. Solo quiero hacer lo correcto, porque si hubiera hecho esto antes en mi vida, tal vez muchas cosas serían diferentes hoy». El silencio que siguió fue pesado. Antonio miró a su hijo, luego a Ricardo,
intentando descifrar si había sinceridad allí, o solo otra jugada de alguien poderoso intentando limpiar su propia imagen. Pero había algo en los ojos de Ricardo que lo hizo dudar. Había dolor allí. Había arrepentimiento. Había algo humano que Antonio no esperaba encontrar. «Usted perdió a alguien, ¿verdad?», preguntó Antonio suavemente. Ricardo tragó saliva. «Perdí a mi hijo. Hace 5 años. Tenía la edad de Mateo. Y desde entonces vivo en piloto automático. Trabajo, gano dinero, cierro negocios, pero no vivo de verdad. Ayer, cuando vi a su hijo trabajando, cuando vi su valor, su inteligencia, su humildad, vi todo lo que yo no soy. Y vi todo lo que mi hijo podría haber llegado a ser. No puedo traer a mi hijo de vuelta, pero puedo hacer algo por otro chico que merece una oportunidad, si ustedes me dejan». Antonio sintió una opresión en el pecho. Era padre. Entendía aquel dolor incluso sin haberlo vivido. Entendía lo que era mirar a su hijo y querer protegerlo de todos los peligros del mundo. Y entendía también lo que era reconocer que solo no lograría darle al niño todo lo que merecía. Mateo era brillante. Mateo merecía estudiar, especializarse, crecer. Que Antonio sabía, en el fondo, que aquella era una oportunidad que tal vez nunca volvería a aparecer. «¿Qué es exactamente lo que propone?», preguntó Antonio, aún cauteloso, pero con la voz más suave. Ricardo miró a su alrededor, al taller modesto, a las herramientas antiguas, al espacio estrecho. «Primero quiero invertir aquí. Equipos nuevos, herramientas adecuadas, reforma del espacio. Podrán trabajar mejor y atender a más clientes. Segundo, quiero asegurar que Mateo tenga acceso a una buena educación. Escuela privada, cursos técnicos, todo lo que necesite para desarrollar su talento. Y tercero, quiero que sepan que esto no es un favor. Es una inversión, porque creo que Mateo algún día hará cosas increíbles, y quiero haber formado parte de eso». Mateo miró a su padre con los ojos brillando. «Papá, podemos aceptar, podemos mejorar todo aquí. Podemos crecer». Antonio se pasó la mano por la cara, pensativo. No quería aceptar ayuda de fuera. Había orgullo en eso, un orgullo que cargaba desde siempre. Pero también había amor, amor por su hijo. Y el amor verdadero, lo sabía, a veces significaba tragarse el propio orgullo y aceptar una mano tendida cuando aparecía. «Está bien, aceptamos, pero con una condición. Nada de aparecer en los medios, nada de transformar esto en publicidad. Si lo está haciendo porque es lo correcto, entonces hágalo porque es lo correcto, no porque quiera limpiar su imagen». Ricardo aceptó de inmediato. «Descuide, esto queda entre nosotros». Se estrecharon la mano de nuevo, pero esta vez con más firmeza, con más confianza. Ricardo sintió algo que no sentía hace mucho tiempo: propósito. No estaba allí para ganar dinero, para cerrar un contrato o para aumentar los beneficios. Estaba allí para marcar la diferencia en la vida de alguien. Y aquello, descubrió, valía más que cualquier cifra en el balance financiero. En los días que siguieron, Ricardo empezó a actuar. Contrató a una empresa de reformas para modernizar el taller, compró equipos nuevos y de calidad. Aseguró que Antonio tuviera todo lo que necesitaba para ampliar los servicios. También matriculó a Mateo en una escuela técnica de excelencia, especializada en ingeniería mecánica, donde el chico podría aprender de forma estructurada todo lo que ya sabía de forma intuitiva. Y lo más importante, Ricardo empezó a visitar el taller con regularidad, no como un patrón fiscalizando una inversión, sino como alguien que genuinamente se preocupaba. Él y Mateo conversaban largo tiempo. El empresario escuchaba las historias del niño, sus sueños de algún día diseñar coches mejores, más seguros, más accesibles. Escuchaba también las historias de Antonio, que contaba sobre los años de lucha, los empleos rechazados, las puertas cerradas por falta de un diploma. Y cada historia le dolía a Ricardo como una cuchilla afilada, porque sabía que su propia empresa tenía políticas de contratación que excluían a personas como Antonio. Personas talentosas, dedicadas, pero sin los papeles adecuados.
Fue en una de esas visitas cuando Antonio contó algo que dejó a Ricardo helado. Hace años me postulé para una vacante de mecánico en Mendoza Motors. Lo sabía todo sobre sus coches, tenía experiencia práctica, conocía cada sistema. Pero me rechazaron. Dijeron que no tenía formación técnica reconocida. Dijeron que la política de la empresa era contratar solo a profesionales con certificaciones oficiales. Nunca volví a intentarlo. Me quedé aquí, en mi taller, haciendo lo que sé hacer. Ricardo sintió el peso de aquellas palabras. Él era, indirectamente, responsable de aquel rechazo. Su empresa, sus políticas, su visión elitista del mundo, habían cerrado la puerta a un hombre talentoso simplemente porque no tenía un papel sellado. Y ahora, años después, estaba allí, admirando al hijo de aquel hombre, reconociendo en él el talento que debería haber sido reconocido en el padre. Lo siento mucho, Antonio, de verdad. No lo sabía, pero ahora lo sé. Y voy a cambiar eso. Voy a cambiar las políticas de la empresa. Voy a abrir puertas a personas como tú, personas que tienen talento, pero no tuvieron las mismas oportunidades que otros tuvieron. Antonio asintió con la cabeza, pero no dijo nada. Sabía que las palabras eran fáciles. Las acciones eran las que mostraban el carácter de una persona, y esperaba, sinceramente, que Ricardo cumpliera aquella promesa. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Mauricio Torres observaba todo desde lejos con creciente irritación. Veía a Ricardo alejarse de los negocios, perdiendo el tiempo con aquel proyecto social que no traía retorno financiero inmediato. Veía a su socio cambiar, volviéndose más humano, menos pragmático, y aquello le incomodaba profundamente, porque Mauricio no creía en la bondad, creía en el beneficio, y todo aquel proyecto parecía una amenaza a sus propios planes de asumir el control total de Mendoza Motors. Tenía que actuar, y tenía que actuar rápido, antes de que Ricardo se alejara definitivamente del mundo corporativo que Mauricio dominaba tan bien. Los meses que siguieron trajeron cambios profundos para todos los involucrados. El taller Solís e Hijo estaba completamente irreconocible, transformado de forma impresionante. Las paredes desconchadas habían sido pintadas con pintura resistente en un tono claro que reflejaba mejor la luz natural. El suelo de cemento agrietado recibió un nuevo revestimiento industrial resistente a aceites y productos químicos, y los equipos modernos de última generación brillaban impecablemente bajo las luces LED blancas que sustituyeron a las antiguas lámparas fluorescentes, parpadeantes y amarillentas. Había un elevador hidráulico nuevo instalado en el centro del taller, un banco de trabajo profesional completo con cajones organizadores, ordenadores de diagnóstico automotriz conectados a Internet e incluso una pequeña oficina climatizada donde Antonio podía atender a los clientes con comodidad y dignidad. La transformación física era evidente, pero la transformación emocional era aún más profunda. Antonio se despertaba todos los días antes del amanecer, ya no por ansiedad o preocupación financiera como antes, sino por pura emoción de ir a trabajar. Ahora lograba atender fácilmente al doble de clientes que antes, con mucha más calidad técnica, eficiencia operativa y satisfacción personal. La fama del taller creció exponencialmente de 1950 boca en boca, y con ella, los ingresos mensuales de la familia aumentaron de forma que jamás imaginó posible. Por primera vez en años, desde que su esposa se había ido dejándolo solo con Mateo aún pequeño, Antonio podía finalmente dormir profundamente, sin preocuparse por si lograría pagar las facturas básicas del mes siguiente, sin tener que elegir entre comprar comida o pagar la luz. Mateo, por su parte, estaba floreciendo de maneras que ni él mismo imaginaba posibles. La escuela técnica donde Ricardo lo matriculó era una de las instituciones más prestigiosas de la Ciudad de México, ubicada en 1900 en un edificio moderno en el barrio de Coyoacán, frecuentada predominantemente por jóvenes de familias acomodadas que invertían fortunas en la educación de sus hijos desde la primera infancia. Al principio de los estudios,
Mateo se sintió profundamente desubicado e inseguro. Sus compañeros llegaban en coche con chofer, tenían smartphones de última generación, vestían ropa de marcas importadas que costaban lo equivalente a un mes de trabajo en el taller de su padre, hablaban casualmente sobre viajes internacionales en vacaciones, coches deportivos que les regalaron sus padres y tecnologías avanzadas que Mateo solo conocía a través de vídeos en Internet o manuales técnicos que estudiaba solo por la noche. En las primeras semanas, comía solo durante el descanso, sentado en un rincón aislado del comedor amplio y climatizado, observando a los grupos formados conversar animadamente sobre temas que le parecían alienígenas. Había momentos en los que se preguntaba si realmente pertenecía a aquel lugar, si no sería mejor volver a la sencillez del taller donde todo tenía sentido y se siente competente y valorado. Pero cuando las clases prácticas empezaron, de hecho, cuando finalmente fue necesario poner literalmente las manos a la obra y demostrar conocimiento real más allá de la teoría de los libros, Mateo destacó de forma absolutamente impresionante que dejó a profesores y alumnos boquiabiertos. Resolvía problemas complejos de diagnóstico automotriz que dejaban a los otros alumnos completamente confundidos y perdidos. Desmontaba motores enteros con una facilidad natural que parecía casi sobrenatural. Entendía intuitivamente sistemas hidráulicos, eléctricos y mecánicos complejos que otros tardaban semanas en comprender mínimamente. Los profesores empezaron a darse cuenta rápidamente de que allí había alguien verdaderamente especial, alguien con un don raro que trascendía la educación formal. El profesor Enrique, un ingeniero mecánico experimentado de 50 y tantos años, que enseñaba desde hacía décadas, empezó a usar a Mateo como ejemplo en las clases, pidiéndole que demostrara técnicas a sus compañeros, invitándolo a participar en competiciones técnicas entre escuelas. Y gradualmente, los propios compañeros que antes lo ignoraban empezaron a buscarlo pidiéndole ayuda con ejercicios difíciles, buscando consejos para exámenes prácticos, queriendo entender cómo lograba que pareciera tan fácil algo que para ellos era tan complicado. Fue precisamente esa percepción la que llamó la atención de una comisión internacional de ingeniería. Uno de los profesores de Mateo, el doctor Enrique Almeida, había trabajado años antes en una universidad técnica en Alemania y mantenía contactos con instituciones de enseñanza europeas. Quedó tan impresionado con el talento del niño que envió un informe detallado sobre sus habilidades para un programa de intercambio dirigido a jóvenes talentos en ingeniería mecánica. La respuesta llegó en menos de un mes. Mateo había sido seleccionado para participar en un programa de estudios de 2 años en Múnich, con todo pagado, incluyendo alojamiento, alimentación y una beca mensual de estudios. Cuando llegó la noticia, Mateo estaba en el taller ayudando a su padre a cambiar el aceite de una camioneta. Antonio leyó la carta en silencio, la leyó 2 veces, y luego miró a su hijo con una expresión que mezclaba orgullo y algo parecido al pánico. «Te quieren en Alemania, hijo. 2 años. Todo pagado. Una oportunidad que no aparece 2 veces en la vida». Mateo tomó la carta de las manos de su padre, la leyó rápidamente y sintió que el corazón se le aceleraba. Alemania. 2 años. Lejos de casa, lejos de su padre, lejos de todo lo que conocía. La felicidad inicial fue rápidamente sustituida por una opresión en el pecho. «Pero, papá, ¿y tú? ¿Y el taller? No puedo dejarte solo aquí». Antonio forzó una sonrisa, pero Mateo conocía a su padre lo suficiente como para notar que aquella sonrisa no era genuina. «Hijo, no puedes dejar pasar una oportunidad así por mi culpa. Yo estaré bien. El taller va bien. Tienes que ir. Tienes que aprovechar». Pero la voz de Antonio temblaba. Y Mateo sabía por qué. Solo se tenían el uno al otro. La madre de Mateo se había ido cuando él aún era pequeño, dejando a Antonio solo para criar al niño. Durante todos aquellos años fueron padre e hijo, pero también fueron socios, amigos, compañeros de lucha. La idea de estar separados por tanto tiempo era dolorosa para ambos, aunque ninguno de los dos quisiera admitirlo en voz alta.
Tengo que pensarlo, papá. No es una decisión fácil. Antonio asintió con la cabeza y volvió al trabajo, pero sus movimientos eran más lentos, más pesados. Mateo se dio cuenta, y aquello dolió más que cualquier cosa. Aquella noche, Mateo habló con Ricardo sobre la propuesta. El empresario estaba visitando el taller como se había vuelto costumbre, y cuando oyó lo del intercambio, sus ojos brillaron. «Mateo, esto es increíble, tienes que ir. Es una oportunidad única». Pero Mateo vaciló. «¿Y si mi padre me necesita? ¿Y si el taller no puede solo? ¿Y si se enferma y yo estoy al otro lado del mundo?» Ricardo lo entendió de inmediato. Sabía exactamente qué era aquel miedo, porque él mismo había sentido algo parecido cuando perdió a Adrián. El miedo a estar lejos, a no poder proteger, a no estar presente cuando más lo necesitaran. «Mateo, entiendo tu preocupación, pero tu padre es fuerte. Estará bien. Y podrás ayudarlo mejor en el futuro si te desarrollas ahora. Además, yo estaré aquí. Cuidaré el taller, me aseguraré de que tu padre tenga todo el apoyo que necesite. ¿Tienes mi palabra?» Mateo miró a Ricardo, buscando sinceridad en aquellos ojos, y la encontró. Pero aún así, la duda permanecía. Pasó las semanas siguientes atormentado por la decisión. Quería ir, quería aprender, quería crecer, pero no quería abandonar a su padre. Mientras Mateo luchaba con su dilema interno, Mauricio Torres aceleraba sus propios planes. Había observado a Ricardo alejarse cada vez más de los negocios de la ensambladora, pasando más tiempo con aquel proyecto social que en las reuniones de dirección. Aquello, para Mauricio, era inaceptable, y más que eso, era una oportunidad. Si Ricardo seguía alejándose, Mauricio podría asumir el control total de la empresa. Pero para eso necesitaba desacreditar a su socio, minar su reputación, transformarlo en alguien irresponsable a los ojos de los accionistas. La primera jugada de Mauricio fue sutil. Contrató a una empresa de auditoría externa, alegando que era necesario revisar los gastos recientes de la compañía, y orientó discretamente a los auditores para que investigaran especialmente las inversiones que Ricardo había hecho en el taller de Antonio. La idea era simple: hacer parecer que Ricardo estaba desviando recursos de la empresa para proyectos personales, beneficiando a una familia específica sin criterios técnicos o justificación financiera adecuada. La auditoría comenzó de forma aparentemente rutinaria y profesional. Se solicitaron formalmente documentos fiscales a través de oficios sellados. Se hicieron preguntas técnicas detalladas en reuniones grabadas. Y Antonio, que siempre fue un hombre honesto, pero no necesariamente organizado burocráticamente, empezó a sentir una presión creciente y sofocante que no estaba preparado para enfrentar. Recibió citaciones oficiales para demostrar documentalmente el origen exacto de cada equipo nuevo instalado en el taller, justificar técnicamente cada reforma realizada presentando proyectos y licencias, presentar meticulosamente facturas antiguas que no siempre había guardado adecuadamente, porque nunca imaginó que necesitaría tanta documentación formal. La burocracia implacable lo asfixiaba progresivamente como una red apretándose a su alrededor. Y por primera vez desde aquel día transformador en que Ricardo apareció por primera vez en su vida ofreciendo ayuda genuina, Antonio empezó a preguntarse seriamente si toda aquella ayuda no había sido en realidad un error terrible, si no habría sido mejor seguir siendo pequeño, invisible, pero seguro y libre de complicaciones legales. Pasaba noches enteras despierto en la cama sencilla de su pequeño cuarto, mirando el techo agrietado, revolviendo papeles antiguos polvorientos guardados en cajas de zapatos, intentando desesperadamente organizar una contabilidad informal que nunca antes había necesitado ser formal. Veía a su hijo también perdiendo el sueño, preocupado, estudiando menos para ayudarle a buscar documentos perdidos. Y aquello le rompía el corazón de formas en que ninguna dificultad financiera anterior lo había hecho jamás. Al mismo tiempo, como parte coordinada de una estrategia bien planificada, en las redes sociales perfiles anónimos con miles de seguidores
empezaron sistemáticamente a difundir rumores malintencionados cuidadosamente construidos. Publicaciones elaboradas con un lenguaje persuasivo sugerían insistentemente que el emocionante vídeo viral del coche parado en Reforma había sido en realidad una puesta en escena milimétricamente calculada de marketing viral corporativo, que Mateo no era más que un actor infantil profesional contratado por una agencia especializada, que Ricardo Mendoza estaba usando cínicamente la historia fabricada del niño pobre para limpiar estratégicamente su imagen pública corporativa después de algún escándalo financiero grave que supuestamente estaría a punto de salir a la luz en los medios de investigación. Las teorías conspirativas absurdas se multiplicaban viralmente con una velocidad asombrosa, cada una más elaborada y convincente que la anterior. Y el público en las redes, siempre naturalmente ávido de polémicas y escándalos de celebridades y figuras públicas, empezó masivamente a creer y compartir sin cuestionar. Mateo vio los comentarios crueles, leyó línea por línea las acusaciones infundadas, sintió profundamente el dolor punzante de ser llamado públicamente mentiroso patológico, oportunista calculador, títere manipulado de un empresario inescrupuloso que usa a niños para el marketing. Intentaba conscientemente ignorarlo, repitiéndose a sí mismo que sabía la verdad y que eso debería bastar, pero era psicológicamente muy difícil. Cada comentario malintencionado anónimo era como un golpe violento en el estómago, y lo peor de todo era que algunas personas cercanas, personas que consideraba conocidas o incluso amigas, empezaron visiblemente a mirarlo de forma diferente, desconfiada, cuestionadora. Sus compañeros de la escuela técnica hacían bromas pesadas en los pasillos cuando pasaba. Los antiguos vecinos de Iztapalapa comentaban bajito por las esquinas. La desconfianza se extendía rápidamente como un fuego incontrolable en paja seca durante el verano. Antonio también sentía dramáticamente el peso abrumador de la campaña difamatoria organizada. Clientes fieles de larga data empezaron a cuestionar directamente si la historia era verdadera. Algunos cancelaron abruptamente servicios programados sin una explicación clara. Otros llegaban tensos al taller renovado con preguntas extremadamente incómodas y directas, queriendo saber mirándole a los ojos si era verdad que todo había sido cuidadosamente armado, si su hijo era realmente un actor pagado, si Ricardo era realmente tan bondadoso, o si había intereses ocultos oscuros detrás de tanta generosidad aparente. La reputación sólida que Antonio había construido pacientemente a lo largo de décadas enteras de trabajo duro, honesto y dedicado, estaba siendo despiadadamente destrozada en cuestión de semanas por mentiras fabricadas difundidas deliberadamente por personas que ni siquiera conocía personalmente y que no tenían absolutamente nada contra él más allá de servir a los intereses de quien les pagaba. Ricardo se dio cuenta claramente de lo que estaba pasando al observar los cambios sutiles en el comportamiento de Antonio y Mateo durante sus visitas regulares al taller, y se puso absolutamente furioso con una rabia que le quemaba por dentro. Sabía con certeza absoluta que aquello no era de ninguna manera accidental o una coincidencia estadística. Alguien con recursos e influencia estaba orquestando deliberadamente aquella campaña difamatoria coordinada, y tenía una fuerte sospecha fundamentada de quién exactamente era el responsable. Mauricio. Tenía que ser Mauricio. Conocía lo suficiente a su socio como para reconocer su firma en aquel tipo de operación sucia que mezclaba presión legal institucional con manipulación de la opinión pública en las redes sociales. Era el estilo característico de Mauricio: actuar en las sombras, usar a terceros como escudo, nunca ensuciarse directamente las manos, pero siempre cosechando los beneficios del caos creado. Ricardo decidió que necesitaba confrontar directamente a su socio, cara a cara, ojo con ojo, sin intermediarios ni testigos. Convocó a Mauricio a una reunión privada urgente en su oficina ejecutiva en la sede de Mendoza Motors, una sala amplia en el último piso con vista panorámica de la ciudad, decorada con muebles de diseño minimalista
y cuadros abstractos caros en las paredes. Cuando Mauricio entró, con su impecable traje Armani y esa sonrisa arrogante característica en sus labios finos, Ricardo no perdió tiempo con formalidades protocolares ni conversaciones preliminares de cortesía. «Tú estás detrás de todo esto, ¿no es así, Mauricio?», preguntó Ricardo directamente, con la voz deliberadamente baja pero absolutamente cargada de una rabia contenida que amenazaba con explotar en cualquier momento. «No sirve de nada negarlo. Te conozco desde hace demasiado tiempo. Reconozco tu forma de operar, la auditoría amañada, los perfiles anónimos en las redes sociales, las teorías conspirativas elaboradas. Todo tiene tu ADN impreso. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué intentas destruir a una familia inocente?» Mauricio se sentó cómodamente en el sillón de cuero frente al escritorio ejecutivo de Ricardo, cruzó las piernas con elegancia calculada y sonrió con esa sonrisa fría característica que nunca llegaba a los ojos. ¿Detrás de qué exactamente, Ricardo? De una simple auditoría de rutina perfectamente legítima y necesaria. De personas comunes en las redes sociales, cuestionando legítimamente una historia que, seamos honestos intelectualmente, parece demasiado buena para ser verdad. Seamos realistas aquí. Un empresario millonario es salvado por un niño pobre de 12 años en pleno paseo de la Reforma, y eso se vuelve viral instantáneamente, y casualmente decides invertir fuertemente precisamente en esa familia específica justo después. ¿Realmente no ves cómo eso puede parecer sospechoso para observadores externos? Yo no controlo Internet, mi querido amigo. No controlo lo que la gente piensa o comparte espontáneamente. Yo solo estoy protegiendo celosamente los legítimos intereses financieros de la empresa que construimos juntos. Algo que tú, dicho sea de paso, pareces haber olvidado convenientemente últimamente. Ricardo cerró los puños con tanta fuerza que sus nudillos crujieron audiblemente. Los músculos de su mandíbula se contrajeron visiblemente. Sabes perfectamente que esa historia es absolutamente verdadera, Mauricio. Sabes que estoy haciendo lo correcto, lo moralmente correcto, ayudando a personas que merecen genuinamente una oportunidad en la vida. Pero no puedes soportar verlo, ¿verdad? No puedes aguantar psicológicamente presenciar a alguien haciendo algo bueno en el mundo sin esperar un retorno financiero inmediato. Porque eso te hace darte cuenta de algo profundamente incómodo sobre ti mismo, que nunca has hecho nada verdaderamente bueno en toda tu vida que no fuera exclusivamente para llenar tu propio bolsillo o aumentar tu poder personal. No tienes ni un ápice de empatía, no tienes compasión, no tienes alma, estás vacío por dentro. Y eso te corroe silenciosamente todos los días, ¿no es así? Mauricio se levantó abruptamente del sillón, la sonrisa finalmente desapareciendo por completo de su rostro como una máscara cayendo. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. Ten mucho cuidado con lo que dices, Ricardo. Puedes ser el fundador histórico de esta empresa, sí, puedes tener tu nombre impreso en la fachada del edificio, pero yo tengo una influencia considerable y concreta sobre los accionistas mayoritarios. Tengo relaciones construidas a lo largo de años. Tengo aliados estratégicos en el Consejo, y si sigues tercamente con esa patética crisis existencial de mediana edad, si insistes en desperdiciar recursos corporativos con proyectos sociales sentimentales que no generan un retorno mensurable, descubrirás rápidamente que esta empresa puede muy bien funcionar perfectamente sin ti. De hecho, tal vez incluso funcione mejor. ¿Ya habías pensado en eso? La amenaza velada quedó suspendida pesadamente en el aire climatizado de la sala como una nube cargada antes de la tormenta. Ricardo miró fijamente a Mauricio por largos segundos en absoluto silencio, procesando aquellas palabras, evaluando la profundidad de la traición, midiendo el tamaño del abismo moral que separaba a los dos hombres que un día habían sido socios confiados, trabajando codo con codo en la construcción de un sueño empresarial compartido. Y en aquel momento de claridad cristalina, Ricardo finalmente comprendió por completo algo de lo que debería haberse dado cuenta hace mucho tiempo,
Nunca había existido una amistad genuina allí. Nunca había existido una asociación verdadera basada en valores compartidos. Solo había un interés mutuo temporal, conveniencia estratégica, beneficio compartido mientras los objetivos personales coincidían. Y ahora que sus caminos divergían fundamentalmente, Mauricio no dudaría ni un segundo en destruirlo si eso significaba conquistar más poder y control absoluto. La amenaza quedó suspendida en el aire. Ricardo salió de aquella reunión tensa, sabiendo con absoluta certeza que estaba oficialmente en guerra declarada. Ya no era solo una cuestión profesional de ayudar a Mateo y Antonio generosamente. Ya no era simplemente sobre hacer el bien en el mundo y encontrar redención personal a través de la caridad genuina. Era mucho más profundo ahora. Era fundamentalmente una cuestión existencial de defender su propia integridad moral como ser humano, de demostrar públicamente que sus intenciones eran genuinas y no una manipulación calculada de la imagen corporativa, de proteger concretamente a aquellas personas buenas que habían confiado en él ingenuamente contra las garras afiladas de un depredador corporativo sin escrúpulos. Tenía que actuar rápido, y tenía que ser estratégicamente inteligente. Ricardo condujo inmediatamente hacia Iztapalapa aquella misma tarde lluviosa, ignorando por completo otros compromisos profesionales programados en su apretada agenda ejecutiva. Cuando llegó al taller renovado, encontró a Antonio, sentado solo en la pequeña oficina improvisada al fondo, rodeado de pilas desorganizadas de papeles antiguos, documentos amarillentos por el tiempo, facturas rotas, con la cabeza apoyada entre sus manos callosas en un gesto de agotamiento físico y emocional absoluto. El hombre que siempre pareció tan fuerte, tan resiliente, tan inquebrantable ante las adversidades de la vida, ahora parecía visiblemente quebrado, derrotado, aplastado por el peso de una burocracia implacable que no comprendía por completo y de una difamación pública que no sabía cómo combatir efectivamente. «Antonio», dijo Ricardo suavemente, llamando ligeramente a la puerta entreabierta. «¿Puedo entrar?» Antonio levantó la cabeza lentamente, revelando ojos rojos y cansados que parecían haber envejecido 10 años en pocas semanas. «Señor Mendoza, pase, por favor. Perdone el desorden. Estoy intentando organizar todos estos papeles para la auditoría, pero es tanta cosa, tantos documentos que quieren, que ya ni sé por dónde empezar. Creo que nunca debí haber aceptado su ayuda. No estoy preparado para todo esto. No soy hombre de oficina, de burocracia, de papeleo. Solo soy un simple mecánico que sabe arreglar coches». Ricardo se sentó en una vieja silla de plástico al lado de Antonio y puso su mano firmemente en su hombro en un gesto de solidaridad fraterna. «Escucha con atención, Antonio. Sé exactamente quién está detrás de todo esto. Sé quién orquestó esa auditoría amañada, quién contrató esos perfiles anónimos en las redes sociales, quién está difundiendo esas mentiras crueles. Y te prometo solemnemente, mirándote a los ojos, que voy a demostrar la verdad. Voy a encontrar una forma concreta de exponer públicamente a ese hombre miserable y protegerte a ti y a tu hijo. Ustedes no van a volver a ser invisibles socialmente. No van a ser destruidos por culpa de mi intento de hacer lo correcto. No lo voy a permitir. No esta vez. Nunca más». Antonio miró a Ricardo con una mezcla compleja de gratitud, miedo y una frágil esperanza luchando en su interior. «¿Y si no sale bien, señor Mendoza? ¿Y si ese hombre es más poderoso de lo que pensamos? ¿Y si al final perdemos todo lo que hemos conquistado hasta ahora y además nos quedamos con una reputación manchada que nunca más lograremos limpiar?» Ricardo apretó el hombro de Antonio con más fuerza, mirándole directamente a los ojos con una determinación inquebrantable. «No va a pasar, Antonio. No lo voy a dejar. Confía en mí. Solo un poco más. Por favor». En aquel momento dramático, Mateo entró en la pequeña oficina viniendo directo de la escuela técnica, aún vistiendo el uniforme azul marino impecable, con la mochila pesada colgada de un hombro. Percibió inmediatamente la tensión palpable en el aire,
Vio los ojos rojos de su padre, los papeles esparcidos caóticamente por la mesa, la expresión seria y preocupada de Ricardo. Y algo dentro de él se rompió definitivamente. Algo que se venía acumulando desde hacía semanas. «Señor Ricardo», dijo Mateo con voz firme, pero cargada de una emoción contenida que amenazaba con desbordarse. «Papá, he decidido. No me voy a Alemania. No ahora. No con todo esto pasando a nuestro alrededor. No puedo simplemente huir al otro lado del mundo mientras ustedes están aquí sufriendo, luchando contra mentiras, defendiendo nuestra honra. Mi lugar está aquí, al lado de mi padre, ayudando a defender lo que es nuestro, lo que construimos juntos con tanto esfuerzo y sacrificio». Antonio se levantó abruptamente de la vieja silla, alarmado. «Mateo, no hagas eso. No tires a la basura una oportunidad única como esa por mi culpa. No puedes sacrificar tu futuro brillante por culpa de problemas temporarios que vamos a resolver de una forma u otra». Pero Mateo sacudió la cabeza con una determinación que no admitía argumentos contrarios. «No es sacrificio, papá. Es una elección consciente. Es lealtad. Es amor. Tú hiciste eso por mí toda la vida. Renunciaste a tus propios sueños para asegurar que yo tuviera los míos. Ahora es mi turno de estar a tu lado cuando más me necesitas. Alemania puede esperar. Mi familia no». Ricardo miró a aquel niño de 12 años demostrando una valentía y una lealtad que muchos adultos no poseían, y vio en él todo lo que Adrián podría haber sido si hubiera tenido la oportunidad de crecer y madurar. Vio valor, vio integridad, vio amor genuino e incondicional. Vio todo lo que él mismo debería haber sido hace años, cuando aún tenía tiempo para tomar decisiones diferentes, para valorar lo que realmente importaba, para estar presente en los momentos que definían las relaciones y las vidas. Y en aquel momento preciso de absoluta claridad emocional, Ricardo juró silenciosamente para sí mismo que haría absolutamente todo lo que estuviera a su alcance para asegurar que aquella familia no pagara el precio terrible de su propia búsqueda personal de redención y significado. Tenía que actuar inmediatamente. Tenía que encontrar pruebas concretas e irrefutables. Tenía que desenmascarar a Mauricio públicamente antes de que fuera demasiado tarde y se causaran daños irreparables. Y sabía exactamente por dónde empezar su búsqueda de la verdad. Había un contable discreto trabajando desde hacía años en Mendoza Motors, un hombre íntegro llamado Fernando Castro, que siempre había demostrado visiblemente incomodidad moral con ciertas prácticas cuestionables de la empresa a lo largo del tiempo. Ricardo sabía que Fernando tenía acceso privilegiado a información confidencial extremadamente sensible, y si Mauricio realmente estaba planeando algo grande e ilegal, si estaba desviando recursos corporativos o falsificando documentos oficiales, como Ricardo sospechaba fuertemente, Fernando seguro que sabría algo importante. Tenía que saberlo. Era literalmente su trabajo monitorear los movimientos financieros y los flujos de dinero dentro de la empresa. Era absolutamente el momento de tener una conversación franca, directa y honesta con Fernando. Era el momento de descubrir finalmente la verdad completa, porque Ricardo ya no estaba dispuesto a perder. No esta vez, no de nuevo, nunca más en la vida. Fernando Castro no era un hombre al que le gustaran los conflictos. Durante sus 22 años trabajando en Mendoza Motors, siempre prefirió mantener la cabeza baja, hacer su trabajo con eficiencia y volver a casa sin involucrarse en intrigas corporativas. Era el tipo de profesional que a los jefes les encantaba porque era competente, discreto e invisible. Llegaba temprano, salía tarde, cumplía los plazos, evitaba polémicas. Pero había un problema. Fernando tenía conciencia, y en los últimos meses aquella conciencia le pesaba como una piedra en el pecho, impidiéndole dormir bien, robándole el apetito, haciendo que mirara a su hija de 12 años durante el desayuno y se preguntara qué tipo de ejemplo estaba siendo para ella.
Cuando Ricardo apareció en la puerta de su despacho, en la sede de la ensambladora, Fernando sintió que el corazón se le aceleraba. Sabía que aquel momento llegaría. Sabía que tarde o temprano tendría que elegir un bando. Y ahora, mirando al fundador de la empresa, al hombre que parecía genuinamente preocupado por algo más que los beneficios y las acciones, Fernando se dio cuenta de que su elección ya estaba hecha hacía mucho tiempo. Solo estaba esperando el valor para actuar. «Señor Mendoza, le estaba esperando», dijo Fernando con la voz baja, casi un susurro cargado de tensión. Se levantó rápidamente, cerró la puerta del despacho con cuidado y corrió las cortinas de la ventana de cristal que daba al concurrido pasillo de la empresa. No quería testigos, no todavía. «Tenemos que hablar, y lo que le voy a contar puede cambiar muchas cosas. Puede cambiarlo todo, de hecho». Ricardo se sentó en la silla frente al escritorio de Fernando, con el cuerpo tenso, los hombros rígidos, las manos entrelazadas sobre el regazo. Percibía la seriedad en el tono del contable, veía el nerviosismo en sus gestos, y eso le ponía aún más alerta. «Te escucho, Fernando. Puedes hablar». Fernando abrió un cajón cerrado con llave que llevaba en el bolsillo, sacó una carpeta voluminosa repleta de documentos organizados con clips de colores y etiquetas numeradas, y la puso sobre la mesa con cuidado como quien maneja pruebas de un crimen. «Hace 6 meses el señor Mauricio se me acercó con una propuesta. Dijo que necesitaba mi ayuda para proteger a la empresa de una crisis inminente. Según él, usted estaba desviando recursos corporativos para beneficiar proyectos personales, concretamente aquel taller mecánico y la familia del chico que arregló su coche. Quería que yo creara documentos que lo demostraran, informes financieros alterados, movimientos bancarios falsificados, justificaciones técnicas inventadas, todo para presentarlo a los accionistas y forzar su salida de la presidencia». Ricardo cerró los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sintió que la rabia le subía por la garganta como lava caliente, pero se obligó a mantener la calma. «Continúa, Fernando, cuéntamelo todo». Fernando respiró hondo, como si estuviera tomando aire antes de saltar por un precipicio. «Me negué al principio. Dije que no era ético, que yo no haría eso, que mi función era velar por la transparencia financiera de la empresa, no fabricar mentiras». Pero él insistió. Dijo que era por un bien mayor, que usted estaba perdiendo el enfoque, que los accionistas estaban preocupados por el rumbo que estaba tomando la empresa, que su obsesión con los proyectos sociales estaba comprometiendo los beneficios. Yo seguí negándome. Entonces cambió de estrategia. Me amenazó. «Señor Mendoza», dijo que tenía información sobre irregularidades antiguas, errores que cometí cuando aún estaba aprendiendo el sistema contable de la empresa en los primeros años. Errores técnicos, nada intencionado, pero que podrían interpretarse como negligencia o incluso fraude si se presentaban de la forma adecuada. Dijo que me incriminaría, que destruiría mi carrera, que se aseguraría de que nunca más trabajara en ningún sitio. Y le creí, porque conocía a Mauricio, sabía de lo que era capaz. Ricardo sintió una mezcla de rabia y algo parecido a la compasión. Veía el peso de la culpa en los hombros de Fernando. Veía el sufrimiento de aquel hombre que había sido forzado a elegir entre su ética y su supervivencia. «¿Y aceptaste?» Fernando bajó la cabeza, avergonzado. «Acepté, pero no de la forma que él quería. Creé los documentos falsos que me pidió, sí, pero al mismo tiempo guardé copias de todo. Guardé los originales verdaderos. Guardé también todos los correos electrónicos que me envió con instrucciones detalladas, todas las órdenes explícitas de falsificación. Grabé conversaciones telefónicas donde discutía estrategias para desacreditarle. Documenté transferencias bancarias sospechosas. Lo documenté todo, señor Mendoza, porque sabía que en algún momento esto volvería para atormentarme, y prefería tener cómo defenderme. Prefería poder demostrar que estaba siendo coaccionado, que no actué por voluntad propia, que intenté resistir hasta donde pude». Ricardo miró la carpeta voluminosa sobre la mesa y sintió algo que no sentía hacía mucho tiempo. Esperanza.
Esperanza de que la verdad aún importaba, de que la justicia aún era posible, de que las personas buenas aún existían incluso en medio del caos corporativo y las presiones del mundo de los negocios. ¿Tienes todo eso ahí? Fernando asintió con la cabeza y empezó a abrir la carpeta metódicamente, organizando los documentos en pilas sobre la mesa. Lo tengo todo. Correos electrónicos de Mauricio ordenando específicamente la creación de documentos falsos, con fechas, horarios e instrucciones detalladas. Grabaciones de audio de reuniones privadas donde discute abiertamente estrategias para desacreditarle y asumir el control de la empresa. Contratos firmados con empresas de marketing digital especializadas en campañas de difamación en las redes sociales. Recibos de pagos a perfiles anónimos para difundir noticias falsas sobre usted y sobre el chico. Y más, señor Mendoza, mucho más. Descubrí que Mauricio está involucrado en un esquema de desvío de recursos de la propia ensambladora que viene ocurriendo desde hace al menos 5 años. Creó empresas fantasma registradas a nombre de testaferros, empresas que prestan servicios sobrevalorados a Mendoza Motors, y se queda con la diferencia a través de cuentas offshore. Tengo los registros bancarios completos, los contratos fraudulentos, las facturas falsificadas, todo. Desvió millones, señor Mendoza, millones que deberían haber sido invertidos en investigación, desarrollo, mejoras para los empleados. Y lo usó todo para enriquecerse a costa de la empresa que usted construyó. Ricardo miró aquella montaña de pruebas y sintió el peso de la realidad cayendo sobre él como una avalancha. Había construido aquella empresa desde cero, había dedicado décadas de su vida, había sacrificado tiempo con su familia, había perdido momentos preciosos con Adrián por estar siempre trabajando, siempre buscando el crecimiento, siempre persiguiendo el éxito. Y ahora descubría que un hombre en el que confió, un socio al que consideraba un aliado, estaba destruyendo todo por dentro como una termita silenciosa devorando las estructuras de una casa. La rabia que sintió fue inmensa, casi asfixiante, pero junto con ella vino algo más poderoso. Determinación. Determinación de hacer justicia, de proteger lo que construyó, de defender a Mateo y a Antonio de las garras de aquel hombre codicioso. ¿Por qué me cuentas esto ahora, Fernando? ¿Por qué no antes? El contable miró a Ricardo con ojos cansados, ojos de quien cargaba un secreto demasiado pesado por demasiado tiempo. Porque vi el vídeo de aquel niño arreglando su coche aquella tarde en Reforma. Vi su valor, su humildad, su competencia. Vi también cómo reaccionó la gente, cómo aquello tocó millones de corazones en todo el país. Y luego vi que empezaba la campaña de difamación. Vi perfiles anónimos en las redes sociales difundiendo mentiras sobre aquel chico, llamándole mentiroso, oportunista, actor contratado. Vi a un niño talentoso y honesto siendo destruido públicamente por codicia y envidia. Y ya no pude vivir con eso en mi conciencia, señor Mendoza. Simplemente no pude. Porque tengo una hija, ¿sabe? Tiene 12 años, la misma edad que aquel chico. Y cada vez que la miraba, me preguntaba qué tipo de padre era, qué tipo de hombre era si me quedaba callado, mientras un niño inocente era atacado de esa forma. Así que decidí que tenía que hacer lo correcto, aunque eso me costara el trabajo, aunque eso me trajera problemas, porque quiero que mi hija crezca en un mundo donde hacer lo correcto aún valga la pena, donde las personas buenas aún tengan una oportunidad de ganar, donde la verdad aún importe más que el dinero. Ricardo sintió un nudo en la garganta, extendió la mano por encima de la mesa y apretó la de Fernando con fuerza, con gratitud genuina. Gracias, Fernando. No sabes cuánto significa esto. No solo para mí, sino para ese chico y para su padre. Estás salvando vidas con esta valentía. Y te prometo, te juro, que no te arrepentirás de haber hecho lo correcto. Te protegeré. Me aseguraré de que no sufras ninguna represalia. Y más que eso, me aseguraré de que tu valentía sea reconocida. Fernando sonrió por primera vez desde que empezó la conversación. Era una sonrisa triste, cargada de alivio, pero también de esperanza. Ya no me arrepiento, señor Mendoza. Al contrario,
Me siento más ligero de lo que me he sentido en meses, porque ahora puedo mirar a mi hija y saber que hice lo correcto. Solo espero que todo esto ayude a ese chico y a su familia. Se lo merecen. Ricardo salió de aquel despacho con la carpeta voluminosa bajo el brazo y una determinación férrea ardiendo en su pecho como una brasa viva. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Los siguientes pasos estaban claros en su mente como un guión detallado. Primero, buscó a Rodrigo Mendoza, un renombrado abogado penalista que había trabajado en casos de corrupción corporativa de gran repercusión nacional. Le entregó todas las pruebas, le explicó la situación con detalles minuciosos y le pidió que Rodrigo preparara una estrategia jurídica sólida para exponer a Mauricio y proteger legalmente a la empresa de posibles represalias. Después, convocó una asamblea extraordinaria de accionistas, algo que no ocurría en Mendoza Motors desde hacía más de 10 años. La convocatoria fue formal, seria, cargada de urgencia, y finalmente se preparó emocionalmente para el enfrentamiento que sabía que vendría. La asamblea tuvo lugar una mañana lluviosa de jueves, con el cielo de la Ciudad de México pesado y gris como el plomo fundido. La sala de conferencias del último piso de la sede de la ensambladora estaba abarrotada. Accionistas mayoritarios y minoritarios, directores de todas las áreas, miembros del Consejo de Administración, auditores externos, abogados, todos presentes. La tensión en el aire era palpable, densa como la niebla. Mauricio Torres estaba sentado en su silla de cuero, con las piernas cruzadas, con una arrogancia calculada, una sonrisa confiada en sus labios finos. Creía que aquella reunión sería otra oportunidad para minar la credibilidad de Ricardo, para plantar semillas de duda en los accionistas, para fortalecer su posición de poder. Pero cuando Ricardo empezó a hablar, cuando las primeras imágenes aparecieron en la pantalla gigante que cubría toda la pared del fondo de la sala, la sonrisa de Mauricio empezó a derretirse como el hielo bajo el sol abrasador del mediodía. Ricardo no perdió el tiempo con preámbulos. Fue directo al grano, proyectando correos electrónicos ampliados en la pantalla, mostrando líneas resaltadas, en amarillo donde Mauricio ordenaba explícitamente la falsificación de documentos contables. Leyó fragmentos en voz alta, pausadamente, dejando que cada palabra pesara en el ambiente como piedras cayendo en agua estancada. Luego reprodujo grabaciones de audio, conversaciones telefónicas donde Mauricio discutía abiertamente con cómplices externos sobre estrategias para difundir mentiras en las redes sociales, para contratar troles digitales, para fabricar teorías conspirativas que involucraran el vídeo viral. La voz de Mauricio resonaba por la sala de conferencias a través de los altavoces integrados en el techo, clara, inconfundible, incriminatoria. Luego vinieron los registros bancarios, transferencias sospechosas de valores astronómicos a cuentas offshore, contratos fraudulentos con empresas fantasma, facturas sobrevaloradas por servicios que nunca se prestaron. Todo estaba allí, expuesto, innegable, devastador. Las pruebas eran absolutamente irrefutables. No había margen para la duda, para interpretaciones alternativas, para versiones contradictorias. Los correos electrónicos mostraban claramente las órdenes de Mauricio para falsificar documentos con el objetivo de incriminar a Ricardo. Las grabaciones revelaban conversaciones donde planeaba asumir el control total de la empresa mediante una manipulación sistemática, un chantaje velado y una destrucción calculada de la reputación. Y los registros bancarios demostraban sin lugar a dudas el esquema de desvío de recursos que se venía produciendo silenciosamente desde hacía al menos 5 años, corroyendo la empresa por dentro como un cáncer no detectado. La sala se quedó en absoluto silencio mientras Ricardo terminaba la presentación. Un silencio pesado, incómodo, cargado de conmoción e indignación. Señores accionistas, lo que están viendo aquí no es solo un mezquino intento de desacreditarme personalmente, es mucho más grave que eso. Es un intento deliberado y premeditado de destruir a una familia inocente, de arruinar la vida de un niño talentoso, todo ello para encubrir gravísimos delitos corporativos
que han perjudicado a esta empresa en millones de pesos a lo largo de los años. Mauricio Torres no solo intentó sabotear un proyecto social legítimo que tiene el potencial de transformar vidas y cambiar positivamente la imagen de esta empresa, sino que también desvió sistemáticamente recursos financieros de Mendoza Motors, recursos que deberían haber sido invertidos en investigación y desarrollo, en la mejora de las condiciones de trabajo de nuestros empleados, en la innovación tecnológica que aseguraría nuestra competitividad en el mercado internacional. Ha traicionado la confianza de todos nosotros, ha traicionado a esta empresa que le acogió y le dio oportunidades, e intentó destruir a un niño inocente en el proceso. Tengo aquí todas las pruebas necesarias para procesar penalmente a este hombre y recuperar cada centavo que nos robó. Su decisión, ahora, es muy sencilla y directa. O apartamos inmediatamente a este hombre de todas sus funciones ejecutivas y accionariales en esta empresa, y reestructuramos nuestro gobierno corporativo sobre la base de una ética rigurosa y una transparencia absoluta, o dimito inmediatamente de la presidencia y llevo personalmente todas estas pruebas directamente a la Fiscalía y a los principales medios de comunicación del país. La elección es suya. No hubo debate. No hubo discusión. La votación fue unánime e inmediata. Mauricio Torres fue apartado formalmente de todas sus funciones ejecutivas en la empresa. Sus acciones fueron congeladas judicialmente hasta la resolución final del proceso penal que se iniciaría, y se le notificó oficialmente que respondería legalmente por sus actos, tanto en la esfera penal como en la civil. Salió de aquella sala de juntas pálido como el papel, con las manos temblando visiblemente, el rostro cubierto de sudor frío, sabiendo profundamente que su carrera empresarial había terminado de forma definitiva e irreversible. Había apostado todo en una arriesgada jugada de poder y había perdido espectacularmente. Y Ricardo, al observar a aquel hombre derrotado salir cabizbajo por la puerta, sintió algo que no era exactamente felicidad en el sentido tradicional de la palabra, sino tal vez verdadera justicia. Justicia para Mateo, para Antonio, para Fernando y para todos aquellos que se habían visto perjudicados por la codicia desenfrenada y la ambición ciega de hombres como Mauricio. En los días siguientes, la verdad empezó a salir a la luz pública como agua que brota de un manantial represado. Uno de los periódicos más importantes de la Ciudad de México, tras recibir información detallada directamente del equipo jurídico de Ricardo, publicó un extenso artículo en portada sobre todo el caso, revelando con todo lujo de detalles el ingenioso esquema de Mauricio, las demoledoras pruebas presentadas en la asamblea a puerta cerrada y la rotunda victoria de Ricardo sobre las fuerzas oscuras que intentaron destruir tanto su reputación como la vida de una familia inocente. El artículo también contaba con sensibilidad periodística la historia real completa de Mateo y Antonio, demostrando a través de entrevistas exclusivas y fotos emotivas que no había habido ninguna puesta en escena, ninguna manipulación orquestada, sino solo un talento genuino floreciendo en medio de la adversidad y una rara oportunidad que finalmente surgió en el momento adecuado. Las redes sociales, aquellas mismas que semanas antes estaban inundadas de noticias falsas difamatorias y teorías conspirativas malintencionadas, se llenaron ahora rápidamente de sinceras peticiones de perdón. Personas que habían compartido mentiras impulsivamente, compartían ahora la verdad con el mismo fervor. Influentes digitales, que se habían burlado de Mateo, grababan ahora emotivos vídeos reconociendo su error y pidiendo perdón públicamente. Y Mateo, aquel niño que había sido injustamente tachado de mentiroso, de oportunista, de actor contratado, era por fin visto por todo el país como lo que realmente siempre fue, una víctima inocente de una cruel conspiración orquestada por la codicia corporativa y la ambición desmedida. La repercusión positiva fue absolutamente masiva, superando todas las expectativas. Otras grandes empresas del sector automotriz
empezaron a buscar a Antonio ofreciéndole interesantes alianzas estratégicas, contratos de servicios especializados, oportunidades de expansión que nunca imaginó posibles, escuelas técnicas de primer nivel, universidades de renombre e institutos tecnológicos de excelencia ofrecieron becas completas a Mateo, reconociendo públicamente su excepcional talento y su brillante potencial. Y Mendoza Motors, que ahora opera bajo una nueva gestión administrativa rigurosamente ética y con políticas corporativas completamente reformuladas, anunció públicamente a través de una campaña institucional que pasaría a valorar la competencia práctica y la experiencia real, tanto como la formación académica tradicional en todos sus futuros procesos de selección. Era un cambio aparentemente pequeño en la política de recursos humanos, pero simbólicamente gigantesco y profundamente significativo. Y Ricardo sabía íntimamente, con absoluta certeza, que aquello era solo el comienzo de una transformación mucho mayor que estaba por venir. Con el taller por fin libre de las asfixiantes presiones legales y de la devastadora difamación pública, Antonio pudo por fin centrarse plenamente en lo que realmente le importaba: el trabajo honesto y una familia unida. La demanda de los servicios especializados del taller creció exponencialmente en cuestión de semanas. Gente de barrios lejanos del sur, del poniente, incluso de ciudades vecinas al área metropolitana, venía solo para conocer personalmente el lugar histórico donde había comenzado toda aquella extraordinaria historia. Y Antonio, manteniendo siempre esa humildad genuina que le caracterizaba, recibía a todos los visitantes con la misma cortesía respetuosa y dedicación inquebrantable de siempre, sin dejar nunca que la fama repentina se le subiera a la cabeza o cambiara su esencia trabajadora. Mateo, por su parte, se enfrentaba ahora a la decisión más difícil de su joven vida. La tentadora propuesta de intercambio académico en Alemania seguía firmemente en pie, a la espera únicamente de su confirmación final. Las prestigiosas instituciones europeas habían seguido de cerca toda la polémica mexicana a través de los medios de comunicación internacionales y reiteraron la invitación con aún más entusiasmo, dejando claro que la plaza especial era exclusivamente suya para cuando se sintiera preparado para partir. Pero ahora, con toda la tormenta por fin calmada, con el taller completamente estable financieramente y su padre seguro emocionalmente, Mateo sentía por fin que realmente podía irse. No sin un dolor punzante, no sin una nostalgia anticipada, sino con la certeza interior de que estaba tomando la decisión más correcta para su futuro y para honrar todos los sacrificios que su padre había hecho por él a lo largo de los años. La noche antes de su viaje internacional, Mateo y Antonio se sentaron juntos, uno al lado del otro, en el pequeño y modesto salón de la sencilla casa que compartían en Iztapalapa. Era un ambiente humilde, con muebles viejos heredados de familiares, un sofá desgastado con la tapicería remendada, paredes que necesitaban urgentemente una mano de pintura, pero aquel espacio estaba absolutamente lleno de preciosos recuerdos acumulados a lo largo de años de convivencia, lleno de amor incondicional, de lucha compartida, de victorias conquistadas juntos. «Papá, te voy a echar de menos todos los días que esté fuera». «¿De verdad?», dijo Mateo con la voz entrecortada por la emoción contenida, con los ojos brillando húmedos bajo la luz amarillenta de la vieja lámpara del techo. Antonio sujetó firmemente la mano callosa de su hijo entre sus propias manos marcadas por décadas de trabajo. «Y yo también te echaré de menos, hijo, cada segundo de cada día. Pero también voy a sentir un orgullo inmenso, un orgullo que no me cabe en el pecho, el orgullo profundo de saber que mi hijo está conquistando el mundo exterior, que está llegando mucho más lejos de lo que yo nunca logré con mis propias piernas. Y eso, Mateo, eso vale cualquier nostalgia, vale cualquier distancia, vale cualquier sacrificio, porque estás haciendo realidad el sueño que yo nunca pude cumplir». Se abrazaron fuerte, muy fuerte, como si quisieran grabar físicamente aquel momento en su memoria corporal para siempre. Y en aquel apretado abrazo,
Estaba absolutamente todo lo que un padre y un hijo podían sentir cuando la vida les obliga a separarse temporalmente para que ambos puedan crecer. Una despedida dolorosa, una gratitud profunda, un amor incondicional, el miedo a lo desconocido, una esperanza radiante en el futuro. En el concurrido Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a la mañana siguiente, Ricardo estaba allí puntualmente para despedirse personalmente de Mateo. Abrazó al chico con fuerza genuina, con cariño paternal, y le dijo mirándole profundamente a los ojos: «Vas a hacer cosas absolutamente increíbles ahí fuera, chico, cosas que cambiarán el mundo. Y cuando vuelvas a casa, quiero que sepas con total certeza que siempre tendrás un lugar especial aquí esperándote. En la empresa, en el taller renovado, donde tú quieras estar. Porque no solo tienes talento técnico, eres la prueba viviente de que un carácter sólido y la integridad personal valen infinitamente más que cualquier diploma colgado en la pared o que un apellido importante en un pasaporte». Mateo sonrió emocionado, sujetando con fuerza las correas de la mochila que llevaba a la espalda. «Gracias por absolutamente todo, señor Ricardo. Ha transformado por completo mi vida y la de mi padre. Nunca lo olvidaremos». Ricardo sacudió la cabeza con sincera humildad. «No, Mateo, fueron ustedes dos quienes transformaron mi vida primero. Me recordaron brutalmente lo que realmente importa en este mundo. Me enseñaron cosas que había olvidado por completo. Me hicieron volver a ser humano de verdad». Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos sinceramente que la emocionante historia de Ricardo, Mateo y Antonio haya tocado profundamente su corazón de la misma manera que tocó el nuestro al crear esta narrativa. Si te ha emocionado genuinamente este intenso viaje de transformación personal, humildad reconquistada, justicia triunfante y segundas oportunidades merecidas, dale a me gusta ahora mismo. A este vídeo, suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte absolutamente ninguna historia poderosa como esta que publicamos regularmente, y cuéntanos detalladamente en los comentarios qué momento específico te ha marcado más emocionalmente. ¿Fue el encuentro inicial en el Paseo de la Reforma cuando empezó todo? ¿La dolorosa revelación sobre la pérdida de Adrián? ¿El dramático enfrentamiento en la asamblea con Mauricio? ¿El descubrimiento de las pruebas por parte de Fernando? ¿O tal vez la emotiva despedida en el aeropuerto? Queremos saber de verdad qué sentiste al escuchar cada capítulo. Todos los días, sin excepción, te traemos historias intensas, auténticas y verdaderas que revelan el lado más profundo y complejo del alma humana. Historias reales que nos recuerdan constantemente que el cambio radical siempre es posible cuando tenemos el valor suficiente para mirar honestamente dentro de nosotros mismos y al otro con generosidad genuina y empatía verdadera. Te esperamos con impaciencia en el próximo episodio con otra poderosa narrativa que te emocionará profundamente y transformará por completo tu día.